Vuelve a ser 7 de octubre. Tras los atentados de Hamás en Israel, que dejaron 1 millar de muertos y cientos de rehenes, llegaron 364 días de masacre en Gaza, un año con más de 40.000 muertos y una guerra que se expande por Oriente Próximo. Durante este tiempo, la franja ha estado sellada al mundo. Los únicos que han podido contar lo que ha sucedido dentro han sido los periodistas palestinos, como Janine, que lo hizo hace un año en este podcast y que ha seguido narrando la destrucción de su tierra mientras asesinan a su familia y a sus compañeros. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, año 2 en Gaza, huir o morir. Esta historia la trae mi compañera Bárbara Ayuso. El 7 de octubre, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, se dirigió a sus ciudadanos. El mensaje era claro: estaban en guerra. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Aún no se conocía el número de muertos total por los ataques de Hamás ni de secuestrados, pero en ese discurso Netanyahu ya formuló una promesa. El enemigo pagará un precio inimaginable. El 8 de octubre empezaron los bombardeos sobre Gaza, sobre objetivos de Hamás y también contra bloques de viviendas, mercados y mezquitas. Sobre más de 2,3 millones de personas en un territorio de apenas 41 kilómetros de largo. Un día después, el ministro de Defensa israelí anunció el bloqueo sobre la franja de Gaza. No entrarían ni alimentos, ni combustibles, ni electricidad. En חשמל, en מזון, en מים, en דלק. Estamos luchando contra los animales humanos y estamos actuando en consecuencia, dijo. Durante los 3 días siguientes, los bombardeos fueron incesantes, también contra las instalaciones humanitarias de la Agencia de la ONU para los Refugiados. El día 13, ya con más de 1.400 muertos, Gaza se quedó sin electricidad. Las bombas continuaron y los habitantes de las zonas del norte recibieron un aviso de evacuación. Los que quieran salvar sus vidas, que vayan al sur, les dijeron. They're warning us, the people who live in the Gaza City. Esta es Janine Arara, periodista palestina de 29 años que por entonces vivía en el norte de la ciudad de Gaza, con sus 3 hijos y el resto de su familia. En este vídeo grabado ese mismo 13 de octubre, se preguntaba qué hacer, cómo iban a evacuar 1,5 millones de personas hacia el sur, ¿dónde? 2 días después, mientras los bombardeos ya se habían extendido por toda la franja, conseguí contactar con ella. Hello? ¿Janine? Hi, yes, I'm from Gaza. La conexión a internet iba y venía, y Janine y su familia también. Por entonces, aún no sabían cuántas veces más tendrían que huir. El primer intento falló. Trataron de escapar de las bombas por el paso de Rafah, fronterizo con Egipto, pero Israel también lo bombardeó. Escaping from my own home to my family home because it's less risky. However, there is no a place or no person is safe here in Gaza. You can target it everywhere and every time. Janine huyó entonces hacia el sur de Gaza y se refugió en una casa con 50 personas más, la mayoría niños. Habían matado a 8 de sus familiares. There was a bombing here. Right now? Yes, right now. There was smoke. Durante alguna de las llamadas con ella, escuché en directo cómo sus palabras se habían vuelto una realidad. No había lugar seguro. Las bombas caían mientras ella estaba al teléfono. Israel había empezado a lanzar proyectiles también en el sur de Gaza, en Khan Yunis, en Rafah, en Deir Balá. El 18 de octubre, el hospital de Al-Hali fue atacado en un bombardeo devastador, en el que hubo centenares de muertos. Durante un año, este sería uno de los escenarios de la guerra, pero no por la cifra de víctimas. Hamás e Israel han usado estos y otros vídeos para acusarse mutuamente de estar detrás del bombardeo. Durante meses, análisis de los principales medios e investigaciones de organismos internacionales discutieron sobre la autoría del ataque, convirtiendo el hospital de Al-Hali en uno de los hitos de la desinformación de esta guerra. No se pudo saber lo que ocurrió sobre el terreno porque tampoco ningún periodista había podido entrar, ni aún puede.
El caos inundó Gaza y las sirenas no dejaban de sonar. Las ambulancias trasladaron a los heridos del hospital atacado a otro a 3 kilómetros, Al-Shifa. A ese hospital, el de Al-Shifa, el más grande de Gaza, acudió Hanin a informar de lo que estaba ocurriendo. Solo los periodistas gazatíes, que ya estaban allí antes del 7 de octubre, podían narrar su propia destrucción. I was go out there to the hospital, to the center of Al-Shifa Hospital, which is the biggest, sorry about that. No, it's okay. Hanin documentó la situación caótica del hospital. No había camas, los cadáveres se hacinaban en los pasillos, junto a los centenares de evacuados del norte. We are walking on a completely destroyed area. Sin agua, sin suministro eléctrico, con una Gaza completamente asediada, el 21 de octubre, tras los llamamientos de la comunidad internacional, Israel permitió que la primera ayuda humanitaria entrara a la franja, tras 15 días de ataques. Entraron convoyes con comida, con agua y con ataúdes. Fueron insuficientes, pero los ataques no cesaron. Los bombardeos continuaron durante los siguientes días. Biden y Sunak, los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, visitaron Israel y apoyaron explícitamente su derecho a defenderse. Cuando yo llegué a Jerusalén el 20 de octubre, a través de Jordania, la cifra de muertos en Gaza ya superaba los 8.000. El país estaba paralizado por la guerra, pero sobre todo por lo que estaba por venir, la invasión terrestre de la franja. Era inminente y con ella la sensación de guerra total. El mismo punto en el que ahora, un año después, se encuentra Líbano. Israeli commanders have been deployed all over Gaza as the bombardment continues. El 28 de octubre empezó oficialmente lo que se considera la segunda fase de la guerra de Israel en Gaza, la invasión terrestre. Cuando los tanques entraron por tierra en Gaza, los bombardeos aumentaron. La zona en la que estaba Hanin, al sur, sufrió más ataques. Me avisó que ella y sus 3 hijos tenían que huir de nuevo. Por entonces, más de una decena de periodistas palestinos habían sido asesinados ya, una cifra que un año después superaría con mucho el centenar de muertos. Yo, por entonces, pude comprobar cómo los ataques israelíes no estaban produciéndose solo dentro de la franja de Gaza. En Cisjordania, en la Palestina ocupada, el ejército y los colonos también se cebaron con los palestinos. En Jenin, en Tulkaren, en Ramallah, había ataques y asesinatos por toda Cisjordania. A los periodistas desplazados no nos dejaban entrar en Gaza, pero pudimos comprobar cómo la violencia contra los cisjordanos también era diaria. El otro día otra vez intenté cruzar al otro lado del pueblo, justo al lado de mi casa, y escuché disparos al aire. Me detuve, era un soldado. Me quitó las llaves del coche otra vez. Están ya por todo el pueblo, da igual dónde. Uno de ellos se dirigió a mí personalmente diciendo: una vez que acabemos con Gaza, iremos a por vosotros. Este era Bassam Odai, un palestino que vivía en la ciudad cisjordana de Hawara. Vivía porque ya se fue. Y como él, decenas de habitantes de pueblos palestinos que abandonaron sus hogares en lo que ya se conoce como la segunda Nakba, el segundo éxodo. Desde el 7 de octubre, más de 600 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de los colonos o, en su mayoría, a manos del ejército israelí. Los pueblos abandonados siguen multiplicándose. Mientras, en Gaza, el 31 de octubre, se produjo uno de los ataques más devastadores de la guerra, al campo de refugiados de Jabalia, el mayor de toda Gaza, donde vivían unas 150.000 personas. Aún no lo sabíamos, pero ese ataque era solo el primero. Durante los siguientes días y meses, Israel siguió lanzando bombas sobre él, sobre sus hospitales y sus centros de ayuda humanitaria de la ONU. Un segundo, ahora volvemos. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Escúchalo ya.
El mes de noviembre la cifra de muertos rebasó todo precedente. Llegaron a más de 10.000. Continuaron por toda la franja, incluido en el hospital del Sifa. Hasta el 24 de noviembre. Qatar anunció que había mediado entre Israel y Palestina y el ejército israelí daría una tregua en los bombardeos durante 4 días. El acuerdo comprendía la liberación de secuestrados por parte de Hamás y de prisioneros palestinos por parte de Israel. También dejarían entrar más ayuda humanitaria a Gaza. Hanim me envió varios vídeos en los que por fin no se escuchaban bombas. En ellos aprovechaba la tregua para ir a buscar comida a otra zona, subida en un burro, el único medio de transporte sin combustible que había podido encontrar. Y también a la playa. Let me show you something. Finally, I reached the Gaza beach. Pero en el siguiente vídeo que me mandó, solo 2 días después, ya no se veía el mar. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ella y otras mujeres estaban en un patio lavando la ropa en Barreños cuando cayó otra bomba. They targeted us. We were washing. El alto el fuego había acabado y ambos bandos se acusaban mutuamente de haberlo violado. Israel y Palestina abandonaron las negociaciones en la capital de Qatar y la aviación israelí destruyó Hamad City, un barrio gazatí construido por el gobierno de Qatar para los refugiados de la anterior guerra. Y esta guerra entró en la fase 3. Los bombardeos siguieron por toda la franja. Hanim se desplazó a uno de los campamentos improvisados donde centenares de palestinos se refugiaban de las bombas y también del frío. Era diciembre. Salam, it's Hanim, and this is a group of people who are displacing from their homes to these tents. Here, en él se veía a decenas de niños tratando de esconderse entre el lodo del campamento. La cifra de muertos ya superaba los 20.000 en diciembre, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Netanyahu que si continuaba lo que él mismo llamó el bombardeo indiscriminado de Gaza, perdería apoyo internacional. Muchos son los países que se han pronunciado contra la barbarie que se está viviendo en Gaza, pero hay uno, Sudáfrica, que ha dado un paso clave de mandar a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas por estar cometiendo, a su juicio, un genocidio contra la población palestina. Pero el 12 de enero, Sudáfrica demandó a Israel por genocidio, y en los siguientes meses se fueron uniendo más países, como España. La Corte Penal Internacional, 15 días después, solicitó a Israel que garantizara las condiciones humanitarias de Gaza. Pero los bombardeos continuaron. Y Hanim continuó grabándolos, informando. Por entonces ya habían muerto 30 personas de su familia. Está siendo durísimo. Llevamos 5 meses de genocidio y masacres. Estamos agotados. No sabemos qué esperar ni imaginar qué será de nosotros si esta guerra continúa. Hasta que en febrero no pudo más y se decidió a sacar a su familia de Gaza, a sus 3 hijos y a su abuela enferma. Bueno, más bien se decidió a pedir ayuda tras 6 meses de asedio. Su hermano, desde Egipto, lanzó una petición de recaudación de fondos. Necesitaban $50.000. Hola desde la tienda de campaña en la que vivimos. Tenemos 3 formas de sobrevivir en Gaza. 1, esperar tu turno de ser asesinado por un ataque aéreo, por tierra o por mar. 2, acostumbrarte a la hambruna y a las enfermedades, a no comer mucho y a sobrevivir. O 3, gasta todos tus ahorros, todo lo que has ahorrado para construirte un hogar o alcanzar tus sueños y paga a alguien para que te saque de aquí a cualquier otro lugar para sobrevivir. Y yo ahora elijo la tercera. La familia huyó hacia el Dar al-Marasui, junto a Rafah, para intentar escapar de Gaza cuando reunieran el dinero. Llegaron en primavera, igual que 1,5 millones de palestinos con el mismo objetivo: escapar por el paso de Rafah a Egipto, usando los subterfugios que fueran necesarios. Pago a intermediarios, soborno a funcionarios egipcios.
Pero entonces, en mayo, el ejército israelí inició la quinta fase de la guerra, la ofensiva Rafah. Durante un mes, Israel arrasó Rafah. Cerró el paso a la ayuda humanitaria, bombardeó campamentos, almacenes de las Naciones Unidas y continuó con los ataques aéreos. El Tribunal Internacional de Justicia ordenó el cese de la ofensiva, pero Israel violó el mandato y siguió atacando. La cifra de muertos estaba a punto de llegar a los 40.000 palestinos, más de 16.000 de ellos niños. Salam. In this early morning, I got this photo. Then I recognized that the person who sat in the ambulance is my brother. El 19 de mayo, Hanin recibió una fotografía desde el campo de refugiados de Nusairat. En ella se veía a un hombre dentro de una ambulancia cubierto de sangre. Era su hermano. Él había sobrevivido al ataque de un misil israelí, pero el resto de su familia no. Incluida Sabrina, la sobrina de Hanin, que aún no había cumplido los 2 años. 1 year and 7 months. Look at it. Hanin documentó también la vida en Rafah, donde más de 1 millón de palestinos vivieron una de las ofensivas israelíes más devastadoras de la guerra. Grabó los disparos del ejército a las tiendas de refugiados, las interminables colas para conseguir comida, agua potable y las consecuencias de que el ejército israelí bloqueara la llegada de ayuda humanitaria a través de Rafah. Tengo una pregunta. ¿Cuánto puede costar en el resto del mundo conseguir un poco de harina para comer? En Gaza te cuesta la vida. Sí, no tienes posibilidad de ir al mercado. Solo puedes esperar a que entren los convoyes de ayuda humanitaria, si entran, y esperar volver vivo. Y si sobrevives, volver con algún kilo de harina para tu familia manchada de sangre de alguien más. Blood related to someone else. En uno de los días en los que Israel relajó su ofensiva contra Rafah, Hanin logró al fin salir de Gaza. Logró que la sacaran, pero dar más detalles de cómo lo logró sería poner en riesgo a quienes siguen intentando huir hoy mismo. Fue horrible. Unos momentos terribles. Fue horrible, como periodista, dejar el terreno desde el que informaba, contándole a la gente qué estaba ocurriendo allí. La gente sigue allí, sigue sufriendo un genocidio, una limpieza étnica, hambrunas. Pero tuvo que elegir. Llegué al Cairo con mis 3 hijos y mi abuela. Nos vimos forzados a irnos y dejar el resto de la familia en Rafah. Mi abuela tiene una enfermedad crónica y no había ningún tratamiento ya para ella en Gaza, ni ninguna seguridad. La guerra se está volviendo peor y peor cada día. Así que me vi forzada a huir también porque el castigo colectivo contra los periodistas se estaba volviendo más constante y más grande. Mi padre me pidió que me fuera por la seguridad del resto de mi familia. Hanin está viviendo la 6ª fase de esta guerra, de este ataque que continúa desde el Cairo, pero no lejos de Gaza. Ahora intento ayudar a las cientos de familias que siguen en Gaza distribuyendo ropa, intentando que la ayuda humanitaria les llegue para el invierno, para que intenten sobrevivir en mejores condiciones. Así que ahora soy madre, hermana, hija, periodista y trabajadora de ayuda humanitaria. El bombardeo de Gaza continúa. Ahora empieza el año 2 de guerra. Es imposible en 20 minutos resumir un año, condensar el dolor de 40.000 muertes, de 365 días de destrucción. Ni siquiera de una sola, la de Hanin. Ella logró salir al 7º mes, pero ha perdido su casa, 50 de sus seres queridos y muchos más que aún están atrapados allí. Entre ellos su marido, que está gravemente herido. Después de un año de guerra, le pedí que me dijera dónde se veía dentro de otro año, pero me dijo que no podía, porque ya era incapaz de imaginar. Solo le quedaba una cosa, algo parecido a la esperanza.
Espero que abran las fronteras, por lo menos para dejar que todos los heridos reciban tratamiento. Y espero volver a Gaza lo antes posible para ayudar a mi gente, para dar a conocer a la gente alrededor del mundo nuestras historias. Y para mí, solo quiero estar en casa, a salvo, en paz, y que mis hijos puedan ir al colegio sin correr peligro. Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte, el diseño es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.